Bueno, de nuevo, muy buenos días a todos. Eh, Súper felices siempre de tenerlos a todos acá conectados a nuestra sesión del seminario mensual. El día de hoy nos acompaña el profesor Jorge Iván López Jaramillo. Él nos va a comentar un poco sobre la intervención psicosocial para la gestión de riesgo en salud y luego vamos a generar, como siempre, llevamos a cabo pues estas sesiones, una discusión en torno al tema, digamos con este invitado experto. Vamos a aclarar algunas dudas que tengamos y aparte pues tenemos algunas preguntas preparadas para abordar también la discusión. Buenos días, profesor. ¿Usted nos está escuchando bien en este momento? Sí, claro que sí. Ustedes me escuchan y ven la pantalla. Sí, Sí, señor. señor. Muchas Bueno, gracias. adelante. Adelante, profesor. Bueno, voy a apagar mi pantalla para que se puedan concentrar en la presentación. Mucho gusto de compartir con ustedes esta corta reflexión, más que todo sobre lo que implica para la sociedad y para las comunidades los eventos que transcurren normalmente. Vamos a enfocarnos mucho sobre la normalidad de los efectos de esos eventos, pero también llamar la atención sobre las condiciones de cambio climático, de deterioro ambiental, que seguramente pues, nos van a dar bastantes sorpresas en los próximos días, semanas, meses, porque así está configurado pues el sistema tal como lo hemos terminado nosotros de modelar. Voy a proyectarles un corto video para ubicarnos en el tema y después entraríamos en forma en el concepto de lo que es la intervención psicosocial en este tipo de circunstancias. Miremos entonces el siguiente video. ¿Escuchan? Sí, señor. Pero el Perfecto. video, ¿los demás escuchan el video? No, el video no se No, escucha. el video no se escucha. Si tienes audífonos, profe, debes quitártelos para compartir el sonido. Profe, ¿tú nos escuchas? Ahora sí Profe. ahora lo perdimos. No, Profe Jorge Iván, ya a ver. volví. Bueno. Sí, escucharon el audio del video, pero igual era música, pues. No, las imágenes, yo creo que, profe, y lo que tenían los mensajitos, pues nos motivó. Bueno, Sí, esas imágenes son las que yo quería que ustedes miraran porque nos llevan a pensar en lo que está pasando. O sea, cualquier evento de los que han ocurrido, los que seguramente ocurrirán, configuran una crisis. Y esa es la perfecta denominación de crisis que, pues como todos sabemos, afecta necesariamente a lo que hemos llamado el ser biopsicosocial.
Sin embargo, a pesar de ser una crisis, eso, como en todos los momentos de la historia de la humanidad, puede perfectamente entenderse como un peligro o como una oportunidad. Y cuando digo peligro o oportunidad me refiero a cualquier tipo de crisis, es decir, eventos, por ejemplo, ocasionados en fenómenos de origen natural. Este fue el desastre de Villatina hace muchos años, el terremoto del eje cafetero, los constantes accidentes en las vías de nuestro país, el conflicto armado, el conflicto social y político, los atentados por carrobomba, las masacres, en fin. Cualquiera de estos eventos califica como crisis y cualquier concepto de crisis para una sociedad puede perfectamente ser entendido o como un peligro o como una oportunidad, y sobre eso nos vamos a centrar en la charla. Es muy importante entender que esos efectos que producen estos eventos o estos momentos de crisis son efectos normales, que eso es lo particular, son efectos normales que son ocasionados por eventos anormales. Es decir, siempre que hay energía de por medio, siempre que hay una cinemática asociada, pues va a haber un efecto traumático. Puede ser traumático físico, puede ser traumático emocional, puede ser traumático económico, como lo quieran considerar, asociado a cualquiera de los componentes de nuestras vulnerabilidades, pero son efectos normales. O sea, eso que pasa, ese efecto no es una situación anormal. Lo que pasa es que al ser normal y al ocurrir en mayor volumen en un menor periodo de tiempo, entonces la intervención en general en salud, cualquiera que sea su consideración clásica, debe ser modificada, debe pasar uno la página a ese evento crítico o a esa crisis o a ese evento traumático extremo, como lo vamos a ver más adelante, porque ya no se puede considerar de la misma manera. Si uno mantiene el protocolo en la misma página esperando manejar una situación de crisis como si fuera una situación, digamos, cotidiana, entonces no le va a funcionar el esquema. ¿Qué es entonces lo que cambia? Hay 4 cosas que hay que considerar cuando uno pasa la página a la crisis. Una, el agente, o sea, el que va a hacer la intervención. Otro componente que cambia es el método que va a utilizar. El tercero sería el espacio, el sitio donde hace la intervención, donde va a hacer su trabajo, cualquiera que sea su consideración, y por supuesto pues va a tener que cambiar el instrumento. Entonces vamos a revisar en estos 4 ejemplos qué es lo que cambia cuando pasamos la página del evento rutinario a la situación de crisis que conlleva efectos normales ocasionados por esos eventos anormales. No podemos olvidar que estamos hablando de cosas que ocurren todos los días, pero que en situación de crisis van a seguir ocurriendo en mayor volumen y en un periodo de tiempo más corto. Entonces revisemos primero por qué cambia la gente. ¿Con qué tipo de profesionales hacemos intervenciones psicosociales o intervenciones en crisis en el día a día? Pues con personales de áreas sociales, principalmente psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, que son los que se encargan normalmente de abordar esos momentos de crisis en los individuos. Pero cuando hablamos de un escenario masivo, colectivo, de crisis, que se pueda considerar como tal en una comunidad, entonces hay que echar mano de toda la tropa, es decir, profesionales y trabajadores de la salud mental, profesionales de la salud pública, de las ciencias sociales, madres comunitarias, líderes comunitarios, líderes religiosos, en fin, aquí todo suma, pero hay que utilizarlos a todos, porque estamos hablando de volumen. Entonces ya los agentes clásicos se van a ver sobrepasados y necesitamos que venga el refuerzo para poder generar coberturas, que es finalmente pues lo que nos va a demandar una situación de crisis en eventos masivos.
¿Qué pasa con los métodos? Los métodos tradicionales pues son una evaluación formal, una anamnesis, una consulta, una está estructurada para ver cuáles han sido pues, el impacto en el individuo de cualquier situación de crisis rutinaria. Pero en un evento extremo, en un evento masivo, pues ya no vamos probablemente, porque no vamos a tener el tiempo de utilizar este tipo de métodos. ¿Qué debemos hacer? Utilizar otras herramientas más flexibles, métodos más activos, más participativos, que involucren, por ejemplo, colectivos, que nos permitan hacer una evaluación por grupos focales y por espacios intergeneracionales. O sea que cambia la evaluación formal por una evaluación diferente, donde es el espacio abierto el que nos va a permitir obtener la información para poder hacer ese diagnóstico de base o lo que se llama también en intervención psicosocial, un diagnóstico rápido participativo. ¿Qué ocurre con el espacio? El espacio definitivamente es el más afectado, precisamente si hay un terremoto, si hay una inundación, si hay un ataque armado, si hay una avalancha, pues entonces lo que utilizamos habitualmente como hospitales, consultorios, clínicas, incluso puede estar destruido o está sobresaturado, no hay acceso a ellos o no hay posibilidad de utilizarlos. Entonces, el espacio pues también vamos a tener que modificarlo por una iglesia, el parque, una escuela, la cancha de fútbol, debajo del palo de mango, porque es lo que quedó. Si pensamos en eventos como el reciente de Haití, pues entonces probablemente estos espacios habituales van a estar en condiciones incluso de riesgo. Entonces hay que empezar a buscar el espacio abierto. Y finalmente, el instrumento. Entonces un instrumento para una intervención clásica, pues es una prueba diagnóstica, son test psicológicos, herramientas que nos permiten individuo a individuo, pues tener una valoración de ese ser biopsicosocial. Pero en eventos masivos toca buscar otras alternativas. Entonces ahí vamos a encontrar en la tradición popular, en las actividades lúdicas, en el juego, en la leyenda, en los títeres, en todas aquellas manifestaciones culturales que permiten a la sociedad comunicarse. Y no es el juego en la consideración clásica, sino el juego como una herramienta terapéutica, como una herramienta de comunicación, como una herramienta que le va a permitir a diferentes grupos poblacionales brindar una información que de otra manera no podíamos reunirla si lo consideramos pues como una intervención clásica. Entonces ahí tenemos en este primer esbozo de la intervención psicosocial, que es lo que se conoce como paradigmas, como componentes de la intervención que es necesario modificar. Entonces vamos a ver cómo opera ese trauma extremo. Entonces tenemos una situación de crisis que va a generar un impacto muy fuerte en una población. Y a eso es a lo que llamamos el evento estresante extremo. Acaba de ocurrir el movimiento sísmico, se presentó la avalancha, hubo un ataque armado a la población, hubo una masacre, en fin, todas esas cosas que nos pasan con cierta regularidad. Sin embargo, probablemente este no sea el problema real. Esta es simplemente la gota que rebosó la taza. ¿Por qué? Porque todas estas comunidades y todos nosotros en el día a día vamos acumulando estresores previos. Vamos acumulando situaciones que nos van llenando esa taza. Entonces, una epidemia, una pandemia, un terremoto, un incendio simplemente era la gotica que faltaba. Ahora, hay poblaciones, hay ciudades, hay estados que mantienen esa copa llenita, llámese Haití. Y entonces no necesitan ni siquiera un evento muy grande. Ahora van a tener además un huracán, entonces se mantiene llena. Por lo tanto, es una situación de permanente desastre. Pero entonces recordemos, no es el evento estresante el que generó la noticia
necesariamente el que nos deba preocupar, sino mirar un poco hacia atrás, meses, años, décadas, a ver cómo está configurada esa población, esa comunidad en estresores previos. Ahí tenemos como las dos patas de la mesa, pero como toda mesa de 4 patas, vamos a ver cómo se comportan las otras 2. El apoyo social, es decir, lo que nosotros como entidades de apoyo, como sector salud, como sector social, como sector económico, como sector político, pretendemos hacer para asistir a esas poblaciones. Funciona sí o sí, tiene una condición, y es que para que equilibren esa mesa, tiene que contribuir a aumentar la capacidad de respuesta, o si no, esa mesa va a cojear permanentemente. Es decir, si el apoyo que nosotros queremos brindar en salud, en cualquier sector que ustedes quieran, no lee correctamente ese evento estresante extremo, sumado a los estresores previos, y sus objetivos, sus métodos, sus herramientas no están orientados a generar una capacidad local de respuesta, hola. Escuchamos hasta respuesta, que si no estamos como Sí. claros en eso, entonces siga pues, profe. Perfecto, no escucharon lo que no he dicho todavía. No. Nos dejaste Entonces, en suspenso. no, es que así tienen que ver las presentaciones. Entonces, Bueno. miren que si uno no le para bolas a eso, si uno no tiene claro de que su función es aumentar la capacidad de respuesta y generar resiliencia, esa mesa va a cojear. Todo lo que haga se pierde. Entonces ahí vamos a hacer especial énfasis en esta presentación. Entonces ahí tenemos los 4 componentes del trauma extremo. El efecto postraumático que genera entonces una situación de crisis en una población vulnerable, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta principalmente si hay mortalidad asociada. La mortalidad es un disparador del estrés postraumático, es un disparador del efecto postraumático en cualquiera de sus consideraciones. A mayor mortalidad, pues mayor efecto vamos a ver. Pero no solamente la mortalidad, la separación, la ruptura que tiene una comunidad con lo que más le gusta, con lo que más quiere, con lo que más añora, con lo que más comparte su día a día. Puede ser hasta un peluche, una mascotica. Eso aumenta ese nivel de efecto postraumático. Por supuesto, cualquier tipo de pérdida y además el desarraigo. Miren que en el desarraigo, que es un sinónimo también del desplazamiento forzado o forzoso, hay un indicador muy importante de aumento de la vulnerabilidad social. Pero digamos que estos 4 componentes son los que van a contribuir a que ese efecto postraumático sea mayor, generando en el ámbito emocional, sobre todo en los grupos poblacionales más vulnerables, que puede ser la población infantil, pero también pueden ser los adolescentes, pueden ser los adultos mayores y en general la población. Eso se manifiesta en mutismo, aislamiento, enojo, irritabilidad, puede haber llanto y puede haber depresión. Normalmente pasa uno por los estadios de ansiedad, depresión y estrés postraumático, que no son más pues, que es un reflejo de todo lo que le pasó. Por eso siempre se habla de que esos momentos de crisis arrojan efectos normales. Es normal que uno llore, es normal que le duela, es normal que sienta ese pesar por lo que perdió, por lo que la separación de su familia o el desarrollo de su territorio. Eso es normal que pase. Por lo tanto, vamos a manejar patologías y efectos que son completamente normales. Ahora, una intervención pues debe tener en consideración eso. Hay unos principios que pues probablemente no sean negociables. O sea, hay que procurar, como en una lista de chequeo, que cuando yo piense en brindar algún tipo de ayuda, pueda decir, sí,
estén cumpliendo cada uno de estos principios. ¿Cuáles? Por ejemplo, que sea una intervención integral, o sea, que abarque todos los ámbitos del comportamiento humano, que sea definitivamente participativo, tiene que haber una consulta con las personas afectadas para ver si efectivamente es lo que quieren tener y es la forma como lo quieren tener. Debe tener un enfoque poblacional definitivamente y por supuesto un enfoque de género en cualquier tipo de sociedad y particularmente en la nuestra donde la mujer representa un papel sustancial. Una acción coordinada entre las instituciones, uno todavía ve desafortunadamente que cada institución se dedica a su tarea, llegamos todos al mismo sitio y ni nos saludamos, ni conversamos, ni preguntamos qué estás haciendo para no duplicar y tampoco hay una autoridad local que lo haga. Y eso puede ser repetitivo en casi todos los eventos pues, de las últimas décadas en Colombia. Tiene que ser un esfuerzo sostenible. Si uno no tiene los recursos para hacer la intervención y mantenerse en ella, es mejor que no lo haga. ¿Por qué? Porque va a generar una demanda insatisfecha que aumenta el problema social. Uno no puede ejecutar acciones caritativas, uno no puede dejar esa puerta abierta de las demandas insatisfechas, porque recuerden que como hay unos estresores previos ya instalados, si usted hace eso, lo que está haciendo es aumentar los estresores previos para el siguiente evento. Entonces hay que tener mucho cuidado en la sostenibilidad y, por supuesto, tiene que poderse evaluar con el fin de que se pueda replicar. Si se equivocó, pues aprenda del error. Si no se equivocó, pues genere una buena práctica bien documentada que le permita a usted, a su institución o a otros, pues seguir por un camino que funcionó bien. Entonces ahí tenemos como los principios rectores de la intervención psicosocial, que es importante por lo menos valorar para ver si los estoy cumpliendo todos o no. Ahora, cuando ya voy a hacer la intervención, hay que, en lo posible, esto viene precisamente de esas buenas prácticas de la intervención psicosocial, buscar una puerta de entrada a esa comunidad que definitivamente es el concepto de salud. Entonces, en salud, como puerta de entrada, como estrategia de intervención, entonces se divide a su vez pues, en cubrir las diferentes necesidades que va a tener esa comunidad. Probablemente el primer concepto de salud sea lo urgente, ¿no? Para darle después paso a lo importante. Usted resuelve la urgencia, el inmediato, digamos la inmediata actividad asistencial, pero lo antes posible tiene que irla transformando en una salud integral, en una salud preventiva, en una salud que promueva ese concepto de la integralidad. Y eso como puerta de entrada. Hay una serie de herramientas, de instrumentos, de actividades que permiten que ese concepto de salud efectivamente le sirva a los demás componentes como una buena apuesta para que sea exitoso el proceso. Y esa aposta de la intervención en salud debe entregársele al componente educativo. Y ese componente educativo debe ser el que contribuya más adelante a incrementar algunos aspectos que les voy a mencionar más adelante. La educación debe darle cabida a la organización y la organización a la resiliencia. Entonces, mire que nosotros desde el sector salud tenemos una gran responsabilidad en darle un inicio a esa tercera pata de la mesa. Recuerden que estamos hablando de la intervención social para que eso se vaya transformando en educación, organización y resiliencia. ¿Qué herramientas podemos usar, por ejemplo, en cada una de estas estrategias? En salud hay que ser como muy cuidadoso en la forma como se utilizan los recursos. Hay una salud asistencial que hay que hacerla sí o sí, que normalmente de las primeras horas, no de días, horas. Y si yo no lo puedo hacer en las primeras horas, es mejor que no vaya, porque la fase de emergencia en un evento extremo no supera las 4 a 6 horas. O sea, lo que puede hacer en el momento. Se fue.
Profe, nos vamos hasta las 6 horas. Oli, sí, está como muy malita la conexión. Esperémoslo un momentico. Mientras tanto, creo que nos va dando muchas luces y claridades con relación, miren ese último comentario que hacía, como el paso de la salud a la resiliencia, pues muchos asuntos como para ir teniendo en cuenta e irlos también integrando pues al propósito como mayor del aporte pues en la formulación del plan de adaptación al departamento de Antioquia y que hoy casualmente mientras el profe se va incorporando, no sé si lo sabían, pero es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Y entonces me permito, para que lo tengan en su día muy presente hoy, donde pues esta intención es honrar la vida y esfuerzos de los trabajadores humanitarios de todo el mundo, abogar por la seguridad y protección continua. Las Naciones Unidas hacen pues como un llamado al reconocimiento de los trabajadores en la ayuda pues que ello implica y la salud como apoyo y socorro a las comunidades para hacer frente a las catástrofes naturales, las guerras y las enfermedades. O sea, está súper chévere lo que el profe nos está diciendo y hoy lo que son las coincidencias de la vida, podernos encontrar en este día 19 de agosto, cuando el tema alrededor de él va a ser el coste humano inmediato de la crisis climática, que pues tiene que presionar de alguna manera a darle todo el sentido en favor de la vulnerabilidad a las acciones que se están pues como no solo el discurso y narrativa diciendo, sino realmente viviendo. El profe hacía referencia, me parece un llamado interesantísimo. Claro, usted después de 6 horas es un metido que va a chismosear con fotografías, o muchas organizaciones internacionales lo que hacen es lo que él dice, van, se desplazan, llegan, se ubican, hay unos asuntos previos, pues posteriores y en seguimiento, pero esa necesaria articulación debe darse. Profe, ¿ya volviste al escenario? Ay, no, antes se nos fue este hombre del todo. Vamos a ver qué pasa. Puede ser que le esté fallando la comunicación. Entonces, esperémoslo, pero me gustaría, pues también en el ejercicio de esta construcción y de lo que estamos oyendo, pues qué reflexión en este primer momento tenemos de lo que hemos escuchado con él. ¿Algún comentario, alguna reflexión? Mucho silencio, pues. A ver, Profe, dale. yo Sí, sí comento Mayel, algo. ¿Cómo están? adelante. Muy bien, gracias. Adelante. Profe, no, me parece bastante interesante porque igual no todos lo ven desde esa parte donde es también importante, pues no solo lo físico, que sí me corté, que sí quedé fracturado, sino también de la parte mental, que es la parte pues que como se trabaja con la resiliencia, en que tú no quedes pues como afectado, traumado por esa situación. Entonces me parece bastante interesante eso, porque no lo había escuchado que lo trataran en base a las causas pues o los efectos del medio ambiente. Muy bien, Mayeli. Ese es un gran punto porque ese es el reto. En este ejercicio, en esta construcción, pues poder integrar, ¿cierto? Una serie de asuntos que nosotros no somos pues como la cabeza por un lado, los pies por otro, no el cuerpo, y eso mismo lo que hace que en esa integración pues podamos hacer esa lectura bio, psicosocial y ambiental. Entonces, sí, me gusta que lo estés descubriendo y que seguramente lo estemos también fortaleciendo. A ver, nuestro querido invitado, así está la conexión en estos Pero días igual por yo estos creo, lares. Dale profe. mano, sí señora. Adelante, profe Jorge, adelante. Ok. Manu, hola, hola, profe Eli. No, me parece como muy interesante, pues todo lo que planteó el profe, pero hay algo que me llama mucho la atención en este tipo de atención y es el tema de el reto de eliminar las redundancias o las replicaciones de atención, ¿cierto? Como ese tema de la coordinación entre instituciones que están atendiendo la emergencia porque pues eso siempre puede ser muy traumático para las víctimas o para las personas pues que han sufrido estos eventos, ¿cierto? Cómo tener que atender, digámoslo así,
o responder preguntas difíciles o someterse a procesos de atención de diferentes instituciones. Entonces, como el reto de coordinación es siempre como muy importante. Volví por Genial. aquí. Gracias, profe Jorge Iván. Habíamos hecho en recuento como 3 cositas. Hoy celebrando o teniendo presente el Día Internacional de la Ayuda Humanitaria y con énfasis especial en la crisis climática, o sea, la vida como nos ponen estas coincidencias. 2, la reflexión entre esa relación sí o sí físico-social, ambiental y pues, o sea, todo esto que está provocando tu conversación. Y lo último, con relación pues a esa mirada obligada que, aun cuando está ahí pues la situación, nos pone la situación de desastre o a la que nos enfrentamos, pues estos grandes grupos, como en esas coordinaciones logran tener una respuesta efectiva e inmediata y lo que trasciende pues en posterior al evento. Entonces, profe, sin más, estaba aquí haciendo como de ayombero para acompañarte. Gracias otra vez por volverte a conectar positivamente. Excelente. Esta vez la tecnología pues no la han terminado de inventar. No sabía que había que echarle monedas al celular para que no me interrumpiera la señal. Entonces, les decía que el reencuentro con el medio, que es un ejercicio de perdón hacia el agresor, en teoría, hay que incorporarlo en esa actividad educativa y, muy importante, hay que procurar que eso se convierta en formación, es decir, que sobre todo la población infantil termine generando planes de ayuda mutua estructurados a través de planes escolares de emergencia, que no es un concepto asistencial, sino es un concepto de organización comunitaria para la resiliencia. ¿Y quién mejor que la población infantil para que sean los artífices de esa resiliencia? Porque ellos van a impregnar positivamente en los adultos. Tuvimos una anécdota muy interesante en el 92 durante el terremoto en Murindó, que en una noche donde la situación era muy compleja porque había réplicas, había la posibilidad de una avalancha en el río Murindó que destruyera lo que quedó de la población, y estábamos todos atrapados entre una cancha, un colegio de 2 pisos y una placa polideportiva. Y le pusimos como tarea a los niños del pueblo que construyeran un plan de emergencia familiar y que llevaran la tarea para que los adultos le ayudaran a cumplirla. Y eso, ustedes saben que un niño con una tarea es una teta, eso no deja en paz a los padres y el resultado es supremamente positivo. Entonces uno tiene que buscar en estas actividades educativas pues estrategias que le permitan masificar el mensaje. Y esto es lo que debe contribuir a fortalecer las organizaciones de base, organizaciones que vayan a contribuir a ese esfuerzo de gestión integral del riesgo. Allá es muy importante que abarque, como decían en los principios filosóficos de la intervención, todos los grupos poblacionales, el enfoque de género, en fin, todos aquellos actores que contribuyan a que sea amplio, integral y que haya cobertura pues en todos los espacios, para llegar a través de promotores de salud, que uno los puede incluso vincular en el momento de la intervención, a través de los educadores, pues a generar esas coberturas que esperamos tener en la intervención. Y en el siguiente, y facilitadores que pueden ser comunitarios necesariamente para esos temas de fortalecer los espacios en salud, que finalmente nos deben llevar a la resiliencia. Recuerden que el concepto de resiliencia es una propiedad de los metales, de ahí viene el término, propiedad de los metales para adaptarse, su capacidad de adaptarse al nuevo envase una vez cambia el estado físico. Esa es la resiliencia. En términos sociales, ser resiliente no necesariamente o no únicamente ser resistente, sino tener la capacidad de leer el entorno para adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces ahí es muy importante que esos esfuerzos de recuperación del tejido social se basen en eso, en lo que la gente tenga en su mente sobre sus opciones y sus planes de vida. Eso se logra a través de mapas mentales, donde uno pueda reconfigurar el tejido social desde el querer hacerlo,
desde lo emocional para poderlo convertir en proyectos comunitarios que garanticen una sostenibilidad de ellos mismos y ojalá pues la creación de microempresas para asegurar cierta sostenibilidad en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que pase? Yo les había enviado una presentación la semana pasada y ayer cambié la imagen de la diapositiva, precisamente por Haití. Esta foto la tomé en el 2010 con el terremoto anterior y la traigo a colación porque me parece supremamente interesante y es un mensaje que les quiero dejar. Vea, ninguna comunidad se destruye completamente por un evento adverso, ni por un desastre, ni por una guerra. Eso es como el ave fénix. Ellas resurgen, ellas vuelven a levantarse, quiéralo usted o no. Haga lo que haga, la comunidad resuelve el problema. Que lo resuelva mejor o peor, con o sin su intervención, listo, podemos generar esa discusión. Pero a mí esta imagen me parece tenaz. Estos son habitantes de Puerto Príncipe que en los primeros días después del terremoto salían en su barquita vendiéndole artesanías a los marines norteamericanos en esos buques inmensos. Entonces uno miraba esta foto y decía, hombre, la gente es muy berraca, ¿no? En semejante problema no, y le encuentran la comba al palo. Y es eso. Entonces yo creo que lo que debemos procurar, y este es como el mensaje final de mi presentación, es lo siguiente, ¿verdad? Entender que la gente va a ser capaz de hacerlo, eso es lo primero. Y que de todas maneras se le van a seguir presentando estresores estresantes extremos. Pues para la muestra un botón, acaba de ocurrir otro terremoto en Haití. O sea, esa va a ser la constante en todo el mundo, en todas las poblaciones. Los estresores siempre se van a presentar, eso no se va a interrumpir. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro papel? Pues tratar de que haya una mejor capacidad de respuesta para cada uno de los eventos futuros, de manera que el apoyo social esté estrictamente dirigido a reducir los siguientes estresores previos para que esa comunidad, que de todas maneras va a sobrevivir, tenga mejores condiciones para enfrentar el próximo evento estresante extremo. Es como devolverse uno en ese círculo vicioso que tienen pues los desastres en el mundo. Ese es como, muy en resumen, el enfoque en la presentación que les quería traer hoy. Entonces, sigan con la discusión. Me perdí la parte buena. Nada, profe, muchísimas gracias. Manuela, ¿cómo entonces continuamos para orientar este espacio de reflexión y de inquietudes y de acciones que podamos emprender? Listo, no, muchísimas gracias, profesor. Yo creo que entonces, si alguno tiene alguna duda, si alguno quiere mencionar algo, adelante. Este es el momento entonces para generar nuestra discusión sobre nosotros también, pues cómo podemos aportar frente a cómo podemos comunicar el riesgo, cómo se aprende a vivir con las consecuencias que deja algún evento, en especial ahora que, digamos, en nuestro seminario pues seguimos conversando mucho sobre el tema de cambio y variabilidad climática, cómo podemos aprender a vivir con estas consecuencias y cómo comunicamos pues que estos eventos pueden generar un riesgo sobre nuestra salud, sobre nuestro bienestar y cómo también pues aprendemos cuáles son esas necesidades o esas acciones que comunidad debemos incorporar para adaptarnos y para aumentar esta capacidad de adaptación de la que nos está hablando el profesor. Entonces, adelante Jaime. Buenos días, pero creo que Noris levantó primero la mano, entonces... Ok, entonces Noris, Jaime y luego Lina. Yo vi en el chat. Bueno, me llama mucho la atención lo que nos mencionó el profe también y conectando con la idea que se planteó anteriormente respecto a los impactos psicológicos que tienen estos eventos. En la primera fase del proyecto, cuando analizábamos las afecciones en salud, a mí me llamaba mucho la atención que todos los eventos o todas las amenazas se relacionaban con esas consecuencias psicológicas
que tenían los eventos, y al final terminaba siendo esta una de las principales afecciones a la salud que se observaban por el impacto traumático que pueden tener estas situaciones. Y entonces yo pensaba como, bueno, uno cómo puede hacer que sea menos traumático un evento de esto. Sí, uno no sabe cuándo va a ocurrir realmente, pero tenemos la hipótesis de dónde puede suceder más. Entonces me parecía interesante como un planteamiento desde la prevención y la preparación de las personas. ¿Qué tantos esfuerzos estamos haciendo como entidad, cierto? ¿Qué tantos esfuerzos hace el gobierno para preparar y capacitar a las personas para responder una respuesta? Pensaría que como en la salud, un modelo preventivo podría ser, o de preparar para, podría ser de gran utilidad frente a estos cambios que ya vamos a enfrentar asociados pues a la variabilidad climática que ya están aquí. Entonces sería muy interesante ver cómo desde el conocimiento que estamos generando de las diferentes amenazas que vamos a tener en el territorio, cómo se podrían implementar estrategias de prevención y de preparación en la comunidad que sean masivas y que no se queden solamente en los grupos de interés como nos planteaba el profe. Muchas gracias, Noris. Adelante, Jaime. Bueno, muy buenos días para todos. Pues lo primero es darle las gracias al profesor por compartirnos esta reflexión tan interesante, que es una mirada muy diferente y muy necesaria pues a la luz de este tema de cambio climático, que normalmente pues no es lo común que se aborde desde este punto de vista un tema de estos, o por lo menos en lo que uno está como acostumbrado cuando está mirando una literatura y demás. Entonces yo creo que es una mirada y un foco muy interesante y muy necesario que se le da al tema, porque es ir al ser es mirar la fragilidad de las personas, tanto antes de un evento como posterior al evento. Y rescato lo último que dice el profesor de la capacidad de adaptación que tienen las personas frente a cualquier evento de este tipo, ¿cierto? Pero si bien los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptación, y está demostrado desde hace mucho tiempo, porque pues, miremos que el ser humano habita casi todo el territorio del planeta, desde las zonas más frías hasta las zonas más calientes, y eso ya demuestra la capacidad de adaptación del ser humano. Pero entonces también es esa fragilidad la contraparte de esa adaptación es la fragilidad del ser humano frente a todos estos eventos. Como les decía ahora, la fragilidad frente a la ocurrencia de un evento y la capacidad que tienen esos eventos de afectar el ser humano y las sociedades. Y posterior a eso, la fragilidad que tiene el ser humano frente a cómo reaccionar frente a lo que le acaba de suceder. Y ahí tocó un punto muy importante que ya una de las compañeras lo mencionó, que es la salud mental. Eso es supremamente importante de abordar en este contexto, y hay que mencionarlo, y en el plan que se está formulando también en algún momento tener que decirlo, porque miremos lo que nos está ocurriendo con esta pandemia, y yo creo que desde salud pública y desde salud ambiental hay mucho que decir frente a la afectación en términos de salud mental de las personas posterior a cualquier tipo de evento, ¿cierto? Entonces yo creo que es una mirada muy importante, muy necesaria, y muchas gracias pues al profesor pues por esta reflexión tan interesante. Un comentario final: el profesor al comienzo mencionaba que los espacios son los que más se afectan, ¿cierto? Y ponía como ejemplo los parques, la infraestructura y demás.
bueno, yo difiero un poco de eso, porque realmente los que valoramos esa afectación somos los seres humanos, y es por el significado que le damos a los espacios, a una escuela, a un parque. Es decir, yo digo, se afectó la escuela, pero es por el significado que el ser humano le da a ese espacio, ¿cierto? Porque realmente los que nos afectamos somos nosotros, porque se afectó el espacio. Ahí los afectados y los llevados somos nosotros cuando se afecta una infraestructura, una escuela, un centro de salud y demás, porque nosotros somos los que le damos el valor a ese espacio. Es como cuando decimos, normal, que es muy común decir, venga, tenemos que ayudarle al planeta, porque lo estamos destruyendo, le tenemos que ayudar. Yo digo, hombre, nosotros estamos habitando este planeta desde hace muy poquitico. ¿Cuántos miles de millones de años tiene el planeta? Y nosotros apenas llegamos a habitarlo hace un segundo, hace un instante. Pues el planeta no necesita de nosotros para él recuperarse. Él en sus tiempos se recupera. Es decir, nosotros somos los que somos vulnerables, nosotros somos los que nos estamos haciendo el daño cuando estamos contaminando, cuando estamos degradando los ecosistemas y demás. Somos nosotros los que nos hacemos el daño. El planeta a la larga, él se recuperará en sus tiempos. Los que nos estamos matando somos nosotros mismos. Entonces, ahí es como una reflexión en ese sentido, pero agradeciendo pues al profesor como esa mirada tan necesaria. Y me parece, ya para finalizar, ese concepto tan bonito de redes sociales, porque también esa capacidad de adaptación tiene que ver mucho con las redes sociales, y el ser humano por naturaleza es un ser social, y yo creo que eso también hay que resaltarlo en un contexto de adaptación al cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime, por tu intervención. Adelante, Lina. Bueno, muy buenos días para todos. Inicialmente, pues agradeciendo el espacio del seminario y el tema que traemos a colación el día de hoy. Precisamente en un momento donde se viene declarando pues que posiblemente tenemos el efecto de la niña para ahorita, para septiembre. De hecho, ya lo estamos sintiendo, y en este momento hay una gran cantidad de municipios en crisis, ¿cierto? Por inundaciones, por afectaciones de movimientos y demás, en fin. Hoy quería como hacer una reflexión, porque me llegó mucho el tema del seminario hoy, referente como a esa preparación que tenemos que tener frente a la crisis. Generalmente muchas de las acciones que se han encaminado es para cuando ya pasó el evento y la gente no sabe qué hacer, ¿cierto? Se han implementado algunas estrategias como los sistemas de alerta temprana, los simulacros y demás, que yo pienso que no han sido también valorados, porque precisamente ese tipo de acciones permiten identificar esas cosas que se nos quedan pendientes por atender, o que no sabemos cómo trabajar con el tiempo en las personas que se van a ver afectadas por la crisis. Les pongo de ejemplo el sistema de alerta temprana del municipio donde yo vivo. En el 2016 empezamos a hacer un proceso de acompañamiento a la comunidad para que se preparara por una posible avenida torrencial que pueda afectar 8 barrios de la zona urbana del municipio, además de otras zonas pues, rurales. En algunos de los simulacros hicimos los ejercicios de atención inicial, donde emitimos la alerta de que venía la avenida torrencial, la gente tenía que evacuar, se evacuó la gente, y llegamos al momento en que después de que ya la gente estaba evacuada en los puntos de encuentro, no sabíamos qué hacer. O sea, realmente no nos preparamos para atender el después de forma eficiente. Entonces, pienso que ese tema de afrontar la crisis, de cómo atender todo, porque es que es también ese pánico de las personas, esa angustia, es muy importante. Les cuento que hace poquito precisamente tuvimos un evento climático donde el afluente que tiene esa amenaza estuvo a punto pues de inundar las zonas más vulnerables, y las personas estaban en shock, ¿cierto? O sea, no se volvió a reforzar ese tema del antes y de cómo nos preparamos,
pero sin embargo algunas de las personas que habían estado en los simulacros y el ejercicio, o sea, entraron en shock y decían, es que a pesar de que nos contaron, de que miramos y de que sabíamos que podía pasar, pues en ese momento se nos dificultó un poco saber qué hacer. Entonces pienso que ese antes, esa preparación antes, ese cómo le pongo ese escenario de riesgo a la persona, es algo más vívido para que por lo menos pueda tomar unas decisiones más acertadas, nos pueden ayudar a enfrentar esa crisis que viene después. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lina. Profe David, adelante. Bueno, muchas gracias al profe, excelente exposición. Yo solo quiero terminar con la última imagen que el profe nos trajo de estas personas vendiendo sus artesanías en Haití y haciéndole frente a la vida, como nos decía él, porque es que en última las comunidades en su inteligencia, digamos, social y comunitaria, también saben afrontar, digamos, las situaciones extremas. Miren, un terremoto, por ejemplo, como este, y a pesar de todo, como nos dice el profe, la vida se reconfigura, la sociedad se reconfigura y sigue y avanza. Y la invitación que yo quiero hacerles, digamos, como desde el mundo en el que nos movemos nosotros, que somos técnicos en este campo de la salud pública, del cambio climático, de la salud colectiva, es escuchar mucho las comunidades. Yo pienso que es un llamado urgente que muchas veces la salud pública no lo ha escuchado muy bien, mucho en la administrativa. Profe, te oigo entrecortada, no sé si los otros. En creer saber qué es lo que Sí, la yo gente también. necesita, pero no. La gente sabe qué es lo que necesita, la gente sabe organizarse. De pronto necesita de nosotros algunas metodologías. Ay, qué pena. Ahí me escuchas mejor. Ahí me escuchas mejor. De pronto es sigue, escuchar sigue. más a las comunidades, trabajar más de la mano de ellas, y más que nosotros ir a decirles qué hacer o cómo actuar, es también leer esas realidades y enfrentarse, digamos, con la comunidad a esos retos, pero trabajar de la mano con las comunidades, porque de resto no hay resto vencida y no cree que es necesario para sí y para su sociedad, pues no se va a hacer. Entonces mi invitación es digamos, a un llamado a la acción, pero de la mano con las comunidades, y de la mano con las comunidades encontrar soluciones innovadoras y creativas. Dejaría hasta ahí. Muchas gracias, profe, por la exposición. Muy bien. Muchas gracias, profe David. Adelante, Karime. No sé si alguien más iba antes. Sí, adelante, Karime. Gracias, muchas gracias al profesor expositor y a todos ustedes. Yo pues creo que soy la única comunicadora en este equipo y me siento privilegiada por eso. He trabajado antes en proyectos que tienen que ver con el ambiente, pero nunca en uno que tiene que ver con cambio climático y salud. Y todos los días es sorprendente para mí ver cómo las diferentes asuntos que se relacionan con estos temas terminan también relacionados con la salud mental, y cómo la comunicación puede ser una ayuda más grande que la que ha sido hasta ahora. Y en ese sentido me gustaría comentar, como para la información de todos, que hay un área o una rama de la comunicación, así como lo es la prensa, o como lo es el mercadeo, las relaciones públicas o la producción audiovisual, que es muy poco conocida y se llama la comunicación para el desarrollo. La comunicación para el desarrollo ha sido un poquito como la cenicienta de la comunicación, termina medio embolatada en la comunicación corporativa o institucional, y lo que busca es lograr todo lo que las cosas que la comunicación puede lograr, como las que acaba de exponer el profesor y como las que hemos hablado nosotros pues tantas veces. Entonces quisiera como hacer también un llamado de atención a eso, a involucrar más comunicadores en el asunto para que podamos aportar más a esto. No sabía realmente que podíamos hacer tantas cosas desde la comunicación, y en ese sentido, pues en esa práctica la comunicación se iría especializando y podría ser cada vez más útil. Ustedes saben que este tipo de disciplinas como la comunicación se van mejorando y van puliéndose en la medida en que se ponen a prueba. Entonces, en la medida en que haya más comunicadores trabajando en esto, pues la comunicación puede también mejorar. La comunicación estratégica estoy hablando porque pues la comunicación es un asunto natural de todos los seres. Entonces, a eso me refería. Y digamos que por ahí, por la misma línea,
volver a resaltar algo de lo que hemos hablado varias veces, y es que tenemos mucho que comunicar. O sea, con todos los asuntos ambientales y más ahora del cambio climático y todos los efectos que estamos viendo y todos los proyectos que hay al respecto y que involucran a las personas, como decía el profesor David, necesariamente, hay mucho que decir. Para ustedes que son expertos en el tema, que llevan muchos años trabajando en el tema, les puede parecer que la información es repetida o rayada o que es ya muy, muy conocida o que pues es como descubrir el agua tibia, pero realmente el público general no la conoce. Entonces también es una invitación a ver más allá de lo evidente, a no suponer que las cosas son obvias, a hacer más, a contar más, y en esa vía de comunicar más, hacer el ejercicio real de la comunicación, que es la doble vía, pero no solo por hacer el ejercicio de la doble vía, sino por realmente trabajar con la respuesta que se recibe. Gracias. Muchas gracias, Karime. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Sí, súper. Adelante, profe, si quieres para cerrar. No, profe Jorge Iván, mira todos los regalos que nos haces con tu intervención, muchísimas gracias. Y la tarea, por supuesto, será volver a escuchar, volver a preguntar y en la formulación del plan con las estrategias que a bien identifiquemos, estamos muy alineados con esta imagen que nos dejabas, educación, salud, articulación, pues volver a ello. Para que sean como unas intenciones como con los pies en la tierra, ¿cierto? A veces muchos planes se formulan como para entregar y por dejarlo, y quizás ahora más conscientes, pues el ejercicio mismo no nos puede dejar de lado como estas enseñanzas que nos compartiste el día de hoy. Ya si quisiera cerrar, profe, pues genial, y muchísimas gracias. Con todo gusto. Les compartí ahí mi correo electrónico por si tienen alguna inquietud adicional o si quieren información complementaria, con mucho gusto. Muy bien, entonces seguimos en agenda con el seminario para que estemos entonces conectados. Esto queda dispuesto en la página del Congreso de la Facultad de cara pues al eje temático de crisis climática y pandemias, y por supuesto luego como un material muy bueno para que lo podamos tener en nuestros escenarios educativos. Recordando que en el seminario, pues tal vez el profe Jorge Iván, se nos juntan y nos juntamos con universidades también de la ciudad, no solo la Universidad de Antioquia, y organizaciones también de base social y comunitaria. Entonces, bueno, genial, un buen día, muchas gracias, estamos en contacto. Lo podemos ver nuevamente en la página del Congreso que luego compartiremos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, muchas gracias.